exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Que levantas tus manos y ahí los estás. Señor, tú eres grande. Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor. Espero se encuentren muy bien en sus hogares, que gocen de salud. Oramos por todos nuestros hermanos que han sido afectados por el coronavirus. Le damos gracias al Señor
por todos los que están recuperados, por todos los que hoy pueden testificar de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. A pesar de la enfermedad, han podido salir adelante. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos del 16 al 17. Antes de iniciar nuestro mensaje, vamos a orar al Señor para pedir su bendición. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera. Gracias por cuidarnos, por cuidar a nuestra familia, Señor, por proveer para este país, Señor, para las necesidades de nuestra familia, Señor, para guardar, Padre, a tanta gente que ha sido afectada por el coronavirus y usted le ha permitido salir airoso, Señor, de esa prueba. Oramos por nuestros hermanos países, Señor, en los cuales hoy, Padre, se vive duramente, Señor, esta enfermedad, Señor, este virus, Padre. Oramos por Colombia, oramos por Ecuador, oramos por Chile, Señor, oramos por Brasil, Señor, por los lugares, Señor, donde todavía el coronavirus, Padre Celestial, sigue causando mucha muerte, Padre. Ten misericordia, Señor, de ellos y permite, Padre, que esos países, esas personas, Señor, que viven allí se vuelvan a ti, Padre, pidiendo misericordia. Gracias por estar con nosotros y cuidarnos. Permite que esta palabra pueda llegar a cada corazón y pueda impactar, Señor, aquellos corazones, Señor, que aún, Padre Celestial, no te conocen, que aún no tienen una relación contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. El título del mensaje que queremos compartir con ustedes en este día se titula La palabra de Dios en la vida del creyente. Ese es el título del mensaje, la palabra de Dios en la vida del creyente. Y el texto, como les dije anteriormente, se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Y nos dice la palabra del Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bonitas palabras. El apóstol Pablo dirige a la iglesia de Colosas y a nosotros en este tiempo. La guía para una vida fructífera como creyentes radica en cuánto conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia es la carta magna del creyente. Sus enseñanzas aportan un modelo de vida presente que nos prepara para una vida eterna al lado de Jesús. Un creyente fortalecido espiritualmente buscará por medio de las Sagradas Escrituras vivir una vida modelo que agrade a Dios. El apóstol Pablo insta a los colosenses y a nosotros en este día a mantener las enseñanzas del Señor en nuestros corazones para bendición propia y para bendición de las personas que nos rodean. ¿Sabe? La vida del creyente, de aquel que sirve a Dios y que constantemente se apropia de la Sagrada Escritura, no es una vida similar a todo el mundo. No, es una vida distinguida. El creyente se distingue por vivir una vida distinta, porque tiene a Jesús en su corazón, porque la palabra de Dios abunda. ¿Sabe? Nosotros antes de conocer a Cristo, tal vez decíamos muchas palabras sucias. Antes de conocer a Cristo nos metíamos en la vida de los demás. Antes de conocer a Cristo, quizás éramos las personas más difíciles del barrio. Espero que ninguno de ustedes que conozcan a Cristo esté en esa lista. Pero cuando venimos a Cristo, cuando Jesús llega a nuestros corazones, nuestra vida cambia. Y sabe, a medida que nuestra vida se va llenando de la palabra de Dios, nuestra vida va cambiando más. Por eso el apóstol le dice a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia. Nosotros, ¿cómo podemos tener abundante palabra de Dios en nuestros corazones? Leyendo la Biblia, apropiándonos de ese libro y escudriñándolo cada día. ¿Sabe? Usted puede leer la Biblia este año, toda la Biblia completa, y el año que viene la vuelve a leer y encuentra nuevas enseñanzas. ¿Por qué? Porque la Biblia es actual. La Biblia está hecha para edificarnos cada vez que la leemos. Es el pan de vida
para el creyente. Quiero compartir con ustedes 5 enseñanzas que encontramos en estos 2 pasajes que acabamos de leer aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. La primera enseñanza nos dice que la palabra de Dios debe ser una realidad palpable en nuestra vida. La gente debe notar que nosotros leemos la Biblia. La gente debe notar que nosotros guiamos nuestra vida de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Mire lo que nos dice Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8 nos dice la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes? Cuando nosotros sometemos nuestra vida a la voluntad del Señor, nosotros dejamos de ser quejosos, de estar quejándonos por todo. Yo conozco mucha gente que algunas veces trato de evitar, porque son una quejadera, todo es quejadera. No hay nada bueno, no hay nada bueno en el gobierno, no hay nada bueno en su vecino, no hay nada bueno en el dueño de la tienda, no hay nada bueno en el centro de salud cuando van, no hay nada bueno en el seguro, no hay nada bueno para ellos, no hay nada bueno. Y sabes, deberían mudarse a otro mundo. Y yo me imagino que si van al cielo también, allá van a estar quejándose de que no hay nada bueno para ellos. ¿Sabe? ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque la palabra del Señor no abunda en sus corazones. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, la palabra del Señor nos va transformando. Nos transforma en gente nueva, en gente que podemos comprender, ¿sabe? En gente que podemos saber la responsabilidad que tiene, por ejemplo, el presidente, y no lo criticamos en cada acción que hace. Hay gente que, panameños que tratan de ver qué es lo que hace el presidente para criticar. Y hoy, como está de moda esto de estar tuiteando y estar mandando mensajes, cada vez que el presidente dice algo, ellos quieren ser los primeros en opinar. Qué triste. Pero cuando nosotros, la palabra del Señor abunda en nosotros, no quiere decir que nosotros estamos cortos de mente y no vemos muchas veces las equivocaciones de nuestros gobernantes, sino que la palabra del Señor nos ayuda a comprender, a saber que como humanos se equivocan, que como humanos tienen falla, y también nos permite ver cuando en algunas situaciones deliberadamente pecan, deliberadamente hacen lo que no deben hacer. Cuando un funcionario, un mal funcionario, se apodera de lo que no es de él y es un bien de todos, claro que lo podemos distinguir, y eso lo podemos hacer por medio de la palabra del Señor. Si somos honestos, porque la palabra del Señor nos enseña a ser honestos. Una palabra que se repite en Panamá, que nos deja mal en el mundo, es que cuando la gente quiere hacer negocios en Panamá, muchos funcionarios dicen: ¿y qué hay para mí? ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿Qué hay para ti? ¿Qué hay para todos? Deberíamos decir. ¿De qué manera beneficia esta obra al pueblo? ¿De qué manera podemos sacar todo provecho? ¿Y sabe por qué las personas actúan de esa manera? Porque no tienen la palabra del Señor. Josué 1:8 nos aconseja. El Señor le dice a Josué y a nosotros en este día: nunca se apartará de tu boca el libro, este libro de la ley. Este libro, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en ella. Nosotros tenemos que meditar en la Biblia cada día para ser mejores creyentes. Un mejor creyente es un mejor ciudadano. Es una persona que aporta para el país. Hay gente que se pregunta: ¿qué aportan las iglesias para el país? Gente nueva. La iglesia aporta gente nueva.
gente sana. ¿Sabe? Hay muchos de los miembros de nuestra iglesia que antes eran borrachos. Se gastaban todo el dinero de su familia en sí mismos, vivían para ellos mismos, tenían una familia desnutrida totalmente. Hoy son gente con hogar, con casas, donde su familia vive cómodamente, donde hay un nido para todos. Gente que ya no sufre hambre, ni pesar. ¿Dónde estará papá este fin de semana? No. Gente cambiada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha transformado su vida. Eso es lo que aporta la iglesia, por medio de lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. La palabra de Él. La palabra del Señor transforma corazones. Hay mucha gente que tiene 84, 85, 90 años y todavía vive vidas de amargura. Están a punto de irse a la eternidad y su vida no es una vida feliz. ¿Y por qué pasa esto? Porque la palabra del Señor no abunda en ellos. Porque se han declarado rebeldes al Señor. Hasta que no transformes tu vida por medio de la palabra del Señor, no se va a ir la pena de la amargura de tu vida. La Biblia nos transforma por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos hace conocer al Rey de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros para salvarnos. En segundo lugar, la segunda enseñanza, la iglesia debe enseñar la palabra de Dios. Nosotros debemos anhelar ser instruidos cada día por medio de la palabra de Dios. Mire, la iglesia que no enseña la palabra de Dios está fundamentada en la fe real que Jesús ha dejado para su pueblo. ¿Por qué? Porque Cristo nos insta a escudriñar la Sagrada Escritura, a poder tenerla como parte de nuestra vida cotidiana. El Salmo capítulo 32, ahora vamos a ir al libro de los Salmos, el capítulo 32 y los versículos 8 y 9, la palabra del Señor nos dice en cuanto a la enseñanza, al compromiso de enseñar la Biblia que tiene la iglesia. Salmos capítulo 32, versículos 8 y 9 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fiaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay mucha gente en el mundo que anda como el caballo, como el mulo. No obedecen la palabra del Señor. Y se creen la última Coca-Cola del desierto. En estos días vi la conversación de una persona que decía que tiene un grupo de amigos que la mayoría de ellos tiene mucho dinero. Y cuando conocen a alguien, alguna persona nueva y en su grupo, lo primero que hacen es preguntar dónde trabajas, si tienes empresa, cómo se llama tu empresa, cuánto gana tu empresa al año, etc. Eso determina si vas a ser parte del círculo. Si tú tienes un trabajito o cualquiera, bueno, aunque seas un gerente de una buena empresa, no, eso no te califica para estar en ese grupo. Y quizás esa va a ser tu última reunión con ellos. Y me pongo a pensar, y me puse a pensar después de oír esta conversación, que cuando vayan a la presencia del Señor, ¿qué cuentas van a dar a Dios? Y viven de una forma totalmente ajena al Señor, ajena a Dios. Y me ponía a pensar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a los pobres, bienaventurados los pobres. Él vino a los que tienen necesidad. Él vino a los que nadie lo conoce. Porque hay mucha gente en este mundo que se cree que porque tiene mucho dinero,
tiene derecho a todo y quizás puede comprar todo en esta vida. Pero al igual que una persona que vive en la calle, un día van a cerrar sus ojos y su alma va a rendirle cuentas al Señor. Ambos, así como la experiencia de Lázaro y el hombre rico, estarán en la presencia de Dios. ¿Qué cuenta le darán al Señor? Algunos tal vez van a tratar de comprar la vida eterna, pero no se puede. Así como en esta pandemia en la cual hemos estado viviendo, mucha gente con mucho dinero no ha podido comprar su vida. A pesar de su dinero se fueron a la eternidad, porque la voluntad de nuestra vida, cuánto vamos a estar aquí, la determina únicamente el Señor. Por eso es importante que la iglesia enseñe la Biblia. Es importante que, como dice el Salmo que acabamos de leer, hagamos entender a la gente lo que dice la palabra de Dios. Podamos amar la lectura de la Biblia y podamos amar el estudio de la palabra del Señor. Mira, una de las cosas que más difíciles para la iglesia, podríamos decir, es que la iglesia ame el estudiar la palabra del Señor. Los estudios de los miércoles en casi la mayoría de la iglesia viene un tercio, quizás mucho menos, de los miembros de la iglesia. Cuando en los cultos de los domingos de la mañana, culto de adoración, las personas van. Si hacemos un culto especial a la noche, la gente va. Pero es un poquito complicado que la gente pueda ir o quiera ir el miércoles de oración. El miércoles de oración y estudio. Dos cosas importantes en la vida del cristiano. Estudiar la palabra del Señor para que la gente no nos eche cuenta. En estos días estuve haciendo un análisis de una emisora secular aquí en Panamá, no le voy a decir el nombre. Los dueños de esa emisora hablan muy mal acerca del evangelio. Tienen un programa que algunas veces se burlan de los creyentes, de los pastores, etc. Pero ¿sabe a quién dan cabida? Dan cabida a programas de brujos, a programas de situación tan triste esta. ¿Por qué? Porque definitivamente se ven que en sus vidas escasea la palabra del Señor. Y por eso la iglesia tiene que hacer un esfuerzo grande para transmitir en todo momento la palabra de Dios. Hoy día hay muchas iglesias que están entreteniendo a sus miembros. La gente viene el domingo, se entretiene con un buen culto, con una buena historia de parte del pastor, que algunas veces no cita la Biblia, pero no se llevan la palabra de Dios para sus hogares, en sus corazones, porque algunas veces escasea la palabra del Señor. Así como en Israel, el pueblo escogido escaseó en muchas décadas de algunos reinos la palabra del Señor. En nuestras iglesias algunas veces escasea la palabra de Dios, y son iglesias que se dicen evangélicas, iglesias que deben predicar la palabra de Dios. Alguna gente llega con un libro, cuenta la historia y la palabra de Dios se queda rezagada. A mí me gusta ir a la iglesia con la Biblia en mi mano. Hoy día tenemos podríamos decir, comodidad de tener la Biblia en nuestro celular. Pero no hay cómo escudriñarla, palparla, llevarla, tenerla, tocarla, la palabra de Dios, que no está en mi celular, sino que está físicamente y que la puedo llevar a cualquier lugar. Y puedo ir a la iglesia. Mira, hay algunas iglesias que ya la gente no lleva el linario, no lleva nada. Nadie sabe que van para la iglesia. Van a la iglesia sin nada, solamente con el celular. Y cuando llegan allá, todo el mundo saca su celular. Ahí está la palabra de Dios en el celular. Ahí están los signos. Y no hay nada más que hacer. Se está pasando, podríamos decir que está pasando de moda, especialmente para nuestras nuevas generaciones, el amor a la Biblia. Algunos quizás porque no quieren que lo vean en el book con la Biblia.
o que cuando van caminando de su casa a la iglesia la gente lo vea y lo reconozca como creyente porque llevan la Biblia. Así que es más fácil llevar el celular en el bolsillo y luego llegar a la iglesia y participar en todo con lo que tengo en mi celular. Pero no hay cómo tener su propia Biblia, que usted pueda escudriñarla, que usted pueda enseñar a otros y dejarse enseñar de tanto de las enseñanzas que tiene la palabra del Señor. En tercer lugar, la palabra de Dios nos enseñará la verdadera adoración que hemos de dar a Dios. Hoy hay muchas clases de adoraciones y algunas de estas adoraciones no preceden de la palabra del Señor, no vienen de la palabra de Dios. Son inventos que la gente se ha estado inventando. Y como a la gente le gustan los inventos, se van por esos inventos. Cuando la Biblia nos indica cómo debemos adorar a nuestro Dios. Leímos antes en Josué, no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y sabe, algunos de nosotros no queremos someternos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseñará la verdadera adoración que hemos de dar a Dios. En Filipenses 4, 8 y 9 nos dice la Sagrada Escritura. Volvemos al Nuevo Testamento. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, miren lo que nos enseña la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren lo que nos dice el 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabe? Cada creyente debe ser testigo de las enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, debe transmitirla con su vida. Hoy nosotros tratamos de vivir una vida de acuerdo a lo que dice la Biblia. Somos fieles a nuestras esposas porque la Biblia nos los ha enseñado. Nosotros no somos mundanos, haciendo lo que nos da la gana. Hay mucha gente que para ellos no es pecado serle infiel a su esposa, pero sí es pecado que su esposa le sea infiel a ellos. Y la palabra del Señor nos dice que el esposo debe ser fiel a su esposa, así como la esposa debe guardar fidelidad al esposo. Y usted le pregunta, son gente que algunas veces, según ellos, están a la altura del Señor. Nadie más está tan cerca de Dios como ellos. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque ellos no leen la Biblia, no saben que el adulterio es pecado. Alguien por allá les enseñó que el macho es el que tiene 5 mujeres. Y eso se ha transmitido de generación en generación. Para ellos y para sus esposas algunas veces es natural que vivan de esa manera. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña que para poder adorar y honrar a nuestro Dios, nosotros debemos ser fieles, alejarnos del pecado, fiel a nuestros compromisos, fiel a nuestras esposas. Hay mucha gente que anda por la vida haciendo trampa y de esa manera se acercan cada domingo a adorar y honrar al Dios Todopoderoso, que según ellos está con ellos. Los libra en las trampas que hacen. Qué triste. Porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos hacer buenos negocios, que no debemos defraudar a nadie. Hay gente que vive pidiendo prestado a todo el mundo y nunca paga. Qué triste, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos honrar nuestros compromisos. Si yo le pido $20 a alguien para pagárselo en la quincena, debo ser fiel para pagárselo. Si alguien me sacó de un problema difícil que yo estuve, no debo olvidarme cuando tengo dinero y puedo saldar esa deuda. Eso me enseña la palabra de Dios.
Y esa es la manera agradable de honrar a nuestro Dios, de tener una verdadera adoración. La palabra de Dios nos enseñará la verdadera adoración que hemos de dar a Dios. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios nos enseñará la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Cuántos de ustedes saben qué quiere el Señor de sus vidas? ¿Qué quiere el Señor que usted haga? Hay mucha gente que ya está viviendo su ancianidad. Han hecho muchas cosas en la vida, han hecho la voluntad de Dios, pero aún en ese periodo de ancianidad, Dios quiere guiarles para hacer muchas cosas para Él. Y debemos buscar la voluntad del Señor por medio de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de la Sagrada Escritura. Hay mucha gente que busca la voluntad del Señor en un sueño. Hoy voy a soñar qué quiere el Señor que yo haga. ¿Qué quiere el Señor que yo comparta? Cuando la voluntad del Señor está en la palabra de Dios. Lo que el Señor quiere decirnos para nosotros, lo podemos descubrir cada día, leyendo la palabra de Dios. Hay mucha gente que quiere soñar o quiere que un profeta o una profetisa le profetice qué quiere el Señor para su vida, cuando cada día nosotros podemos apoderarnos de la voluntad del Señor para nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Ore al Señor, habla las Sagradas Escrituras y ellas le indicarán qué quiere Dios para su vida. ¿Qué quiere el Señor que usted haga con su vida? Pero tiene que tener un estudio conciso y podríamos decir cotidiano de la palabra de Dios. Cada día nosotros debemos leer la Biblia, así como cada día nos alimentamos con el alimento físico. También nuestra vida espiritual necesita el alimento espiritual para poder crecer, para poder estar fuerte. Hay muchos creyentes que son débiles. Cuando viene un testigo de Jehová, sus casas tiemblan porque no saben cómo responder, porque no tienen la palabra de Dios en sus corazones. No saben cómo responder cuando alguien trata de venderle una mentira, aunque esta, entre comillas, algunas veces venga disfrazada de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, cuando estamos cimentados, cuando el Espíritu Santo nos guía, no hay quien nos haga retroceder del camino que nos lleva al cielo. El apóstol Pablo en una ocasión escribió: oh Gálatas, a los Gálatas, vosotros marchabais bien. Y algunas veces sucede eso con nuestros hermanos. Están marchando en el camino correcto, pero como no tienen un estudio cotidiano de la palabra del Señor, como no analizan cada día la palabra del Señor, alguien viene y se los lleva del verdadero camino hacia una secta, del verdadero camino a un estudio espiritual, emocional, etc. Pero los alejan y los apartan del verdadero camino. Qué triste. Hemos analizado que 4 enseñanzas a este momento. La primera dice que la Biblia debe ser una realidad palpable en nuestras vidas. La segunda, la iglesia debe enseñar la palabra de Dios. Nosotros como iglesia debemos enseñar la palabra de Dios. Usted, como maestro de escuela dominical, no debe reemplazar la palabra de Dios por ningún otro libro. En tercer lugar, la palabra de Dios nos enseñará la verdadera adoración que hemos de dar a Dios. Dios dice que nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros nos metemos allí en ese tema de cómo es que debemos adorar en espíritu y verdad, nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor no quiere que le adoremos de cualquier manera. Yo siempre les cito el ejemplo a mis hermanos en la iglesia El Faro.
del pueblo de Israel cuando venía hacia la tierra prometida. Estaban en un desierto. Y cuando el Señor los iba a visitar, el Señor le decía a Moisés, ellos tienen que lavarse, tienen que cambiarse de ropa, tienen que ponerse bonitos, en pocas palabras, podríamos decir. Porque no es cualquiera persona que lo va a visitar, es el Dios Todopoderoso. Hay muchos de nosotros que queremos ir a la iglesia como nos da la gana, de cualquier manera. Me da mucha tristeza con algunos grupos juveniles con muchos talentos, pero que descuidan su vestimenta. En estos días le envié al grupo de jóvenes y también al grupo de estudio la comparación entre la moda de 1940 y la moda de hoy. ¿Qué cambio? Había un joven en 1940 bien vestido, con su vestido de 3 piezas, saco, corbata, su pantalón, su camisa, muy bien. En aquel tiempo también se usaba sombrero, creo que tenía un sombrero. Pero había un muchacho de la época nuestra, con esos pantalones que tú te lo pones y de repente se te caen y te quedan en la cadera, esos anchos. Algunos están rotos por algunos lugares, con ese pelo mal arreglado. ¿Y qué cambio? Algunos de nosotros dicen, bueno, pero es que mi pelo no va a adorar a Dios, mi ropa no va a adorar a Dios, pero ¿sabes lo que? Y algunos dicen, bueno, lo que adora a Dios es mi corazón, lo que refleja, lo que tiene tu corazón adentro, se refleja en tu exterior. Si tu corazón es bonito, vas a ser bonito exteriormente. Pero si tu corazón es feo, también vas a ser feo exteriormente. Así que debemos reflejar lo que tenemos en nuestro corazón. Y si tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, la palabra de Dios debe reflejarse en nuestro exterior. En cuarto lugar, también hemos aprendido que la palabra de Dios nos enseñará la voluntad de Dios. Si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, debo buscarla en la palabra de Dios. Y en quinto lugar, la palabra de Dios nos enseña a exaltar el nombre de Dios. El nombre de Dios. A exaltar el nombre de Dios. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 25, versículo 1. Isaías capítulo 25, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor en este texto del Antiguo Testamento lo siguiente. Isaías capítulo 25, el versículo 1. Isaías 25, 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿De dónde nosotros sacamos que se debe adorar y honrar a Dios? De la palabra de Dios. Hay gente que no va a la iglesia, no adora, no honra, no, porque no han leído la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que extender la palabra de Dios a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Alguna gente nos pregunta, ¿por qué tú haces eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué tú actúas de esta manera? Es porque la palabra de Dios me indica que debo actuar de esa manera. Y como yo quiero vivir de acuerdo a la palabra de Dios, yo vivo de esta manera. Es un testimonio hermoso cuando nosotros podemos decirle a la gente que nosotros podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y que lo que yo practico, lo que yo hago, quizás en mi vida anterior, antes de conocer a Cristo, yo era grosero, pero ahora yo no soy grosero. Lo triste es que haya un cristiano que tenga a Cristo en su corazón, que diga tener a Cristo en su corazón y siga siendo grosero. Eso quiere decir que la palabra del Señor no abunda en su corazón, porque la Biblia nos enseña a ser amables, a poder tolerar a la gente, especialmente aquellos que no conocen a Cristo, especialmente aquellos que cuando usted va a la farmacia, una muchacha amargada la atiende, usted
comprende que quizás no conoce a Jesús y por eso lo atiende de esa manera. Cuando usted va en su auto y un oficial de la policía lo detiene y de forma grosera le pide su licencia, usted puede comprender que no conoce a Dios y usted amablemente lo atiende, aunque él no lo atienda de esa manera, porque él no es igual a usted. Usted conoce la palabra del Señor. Cuando usted puede tolerar las malas palabras de la gente, algunos periodistas en la radio que hablan mal del evangelio, y lo puede tolerar porque sabe que no conocen la palabra de Dios y que usted no está o ellos no están al nivel suyo de acuerdo a lo que usted conoce de la palabra de Dios y usted puede comprenderlo. Eso nos enseña la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña a exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Para concluir, la naturaleza del creyente debe cambiar cuando tiene una relación armoniosa con su Creador. Vamos a volver nuevamente acá al texto base de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué nos dice el apóstol? Que debe haber bastante palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso debemos estudiar constantemente la palabra del Señor. ¿Qué más nos dice? Enseñándoos y exhortándoos. Que nosotros enseñemos. Por eso les había dicho antes que la iglesia debe enseñar la palabra de Dios. Y cuando alguien se desvía del cuerpo de Cristo, debemos exhortarlo a volver al camino por medio de la palabra de Dios, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo puede un ser humano descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida? No es por medio de un sueño, como le dije anteriormente, ni una revelación especial. Es a través del estudio de la palabra de Dios. Mire lo que nos dice Hebreos, capítulo 4, el versículo 12. Hebreos capítulo 4, el versículo 12 nos dice la palabra del Señor. Lo siguiente, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué hay gente convertida hoy que vive en el evangelio? Que eran gente que en el mundo nadie daba un real por ellos. Porque hoy están honrando a Dios y son personas distintas, personas que progresan, personas que tienen hogares, personas que son fieles a sus esposas, fieles a sus hijos, que están educándolos. Porque la palabra de Dios penetró en sus corazones como espada de dos filos. Porque la palabra de Dios los convirtió del pecado a la luz admirable de Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. ¿Cómo puede un ser humano descubrir la voluntad de Dios para su vida? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice Hebreos 4:12, y más cortante que espada de dos filos. La lectura constante de la Biblia cambia nuestra vida y nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro amado Salvador Jesucristo. Si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que ir a la palabra de Dios. Lo triste es que hay muchos grupos hoy día que están alejando de sus enseñanzas la Biblia. Dice la Biblia, la misma palabra del Señor, dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Y nosotros hemos sido privilegiados. Hay mucha gente en Oriente que no tienen la facilidad de tener la palabra del Señor como la tenemos nosotros hoy.
el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy tenemos nosotros aquí en América, especialmente aquí en Panamá, la Biblia en abundancia, la palabra de Dios en abundancia. Es como un manantial en cada lugar donde nosotros nos movamos. Pero sabe, solo usted puede decidir si quiere llenarse de ese manantial, si quiere ser parte de las bendiciones que este libro tiene para cada uno de nosotros. No es que no vamos a tener aflicciones en el mundo, como le dije anteriormente, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos. Jesús ha vencido el mundo y Él nos ayudará a seguir adelante en medio de las dificultades. Pero ¿saben? En medio de las situaciones que nosotros podamos pasar en esta vida, no hay nada más maravilloso que estar al lado de Jesús. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Vamos a orar para dar gracias al Señor por permitirnos ver, encaminar nuestra vida hacia la palabra del Señor. Y si usted todavía no es un lector constante de la Biblia, yo le animo para que usted la lea cada día y se llene cada día, se alimente espiritualmente de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder meditar con nuestros hermanos acerca de tu palabra. Dios, te pido por todas aquellas personas que han escuchado este mensaje hoy y que aún no te conocen. Padre, para que ellos vengan a la luz admirable, que tu Santo Espíritu pueda convencerlos de la necesidad de arrepentirse y de buscar tu perdón por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos salvado, porque enviaste al Salvador para rescatarnos, para pagar la deuda que nosotros teníamos, y hoy nos ha hecho libre de pecado. Bendice a cada hermano que escucha, provéele en sus necesidades diarias. Bendice, Padre, a nuestros hermanos que están enfermos para que pronto puedan restablecer su salud. Guarda a Panamá, Señor. Líbranos, Padre, del coronavirus que aún azota, Padre, nuestras tierras. Y ayúdanos a serte fiel cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este día compartiendo la palabra de Dios. Y un mensaje especial, comparta usted también la palabra de Dios con aquellos que no le conocen. Volvemos a vernos en la próxima ocasión. Dios le bendiga. Saludos a todos. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí
la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor,